hablo un poco así a ciegas porque, bueno, no estoy viendo, solamente estoy mirando el PowerPoint donde voy a trabajar. Eh, Agradecido todo lo que es la comisión directiva de Atevara de que estén hoy en esta charla que vamos a hacer. Y bueno, para comenzar, quería hablar un poco del por qué o qué es lo que nos disparó eh, esta charla. Además de mí, que yo voy a hacer la primera parte de la exposición, luego va a estar Pablo Senga, que ha hecho un gran trabajo con el tema de estadísticas de los que son nuestros lanzadores o los lanzadores en las elecciones nacionales de formativas. Un excelente trabajo. Y luego va a hablar Francisco Blasco, que ha hecho unas comparativas de lo que es el básquetbol de FEBAMBA e incluso cómo o sea, cómo es el tema de competencias con respecto a la creación de tiradores o que aparezcan tiradores en distintos países. Vamos a hablar de Europa, de América, que más o menos conocemos nosotros por haber trabajado en bastantes países por ahí, así que para finalizar y llegar a la parte última, que vamos a hacer algunos disparadores con preguntas, o sea, ¿qué tendríamos que hacer con nuestra competencia para producir mayor cantidad de tiradores y tiradoras? Entonces, bueno, un poco por qué nos dispara o por qué este tema. Eh, Nosotros, lamentablemente, a nivel de varones y de mujeres, no tenemos en varones 8, 9 o 10 jugadores de 2 metros 12, 2 metros 15. Entonces, en esa posición del pívot tenemos dificultades y lo mismo pasa con las chicas. No tenemos jugadoras de 1,90 para arriba, aparece alguna cada tanto. Entonces, al tener esta escasez de lo que es el juego cerca del aro, si no producimos o no tenemos un sistema no solo de entrenamiento, sino también de competencia que favorezca la formación de tiradores o de buenos tiradores, vamos a tener problemas, ¿no? Lo que es la competencia internacional. O sea, si queremos acceder a torneos mundiales o a Juegos Olímpicos, es fundamental que tengamos buenos tiradores en todas las posiciones. Y por lo menos yo tengo la visión de que, por ejemplo, un Juan Espil que nosotros tuvimos años atrás como un tirador importante, y ahora yo voy a decir un poco lo que yo pienso en lo que es un tirador y un buen lanzador, ¿no? Que lo diferencio. eh, Realmente no se ve en este básquetbol nuestro de Argentina jugadores con esas características. Y sí hay buenos lanzadores, pero quizás no hay tan buenos tiradores. Entonces, bueno, al tener dificultades con la estatura, la única forma cuando el juego queda 5 contra 5 es tener buenos tiradores. A mí me pasaba mucho con el tema de la selección argentina, cuando empezamos a clasificar para los mundiales, eh, ver, por ejemplo, a Japón como equipo asiático que no tenía más altura que nosotros, pero sí tenía tiro en todas las posiciones. Entonces había partidos que metían 15 triples y en ese nivel cuando se convierte en 15 triples o más, te ponen partido contra cualquier adversario. Y con esa arma lo que pasaba era que se compensaban por ahí las diferencias físicas. Entonces, bueno, de ahí en más, tratamos a nivel de selección, por lo menos mi experiencia con la selección femenina, de que las jugadoras que eran 4 o 5 puedan abrirse a tirar. Y tuvimos realmente con el tiempo de trabajo buenos resultados, ¿no? En el 2006 le ganamos a España y ese partido metimos 12 triples y me habían metido como la mitad de los triples, los metieron las 4 y las 5. Carolina Sánchez, no sé si la han visto jugar, Alejandra Chesta.
Gisela Vega, bueno, todas ellas nos ayudaron desde afuera a convertir. Era la única forma de poder nosotros ser competitivos contra los mejores equipos del mundo y poder meternos entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Como pasó en esa época. Entonces, bueno, planteando este tema, un inicio de este tema, vamos un poco a hablar de esto, ¿no? Yo ahí pongo, hay tiradores y hay buenos lanzadores. ¿Y cuáles son las características? Cuando yo digo hay buenos lanzadores, me refiero a jugadoras o jugadores que ejecutan bien la técnica de tiro, o sea que uno los ve tirar. Yo no me voy a meter con el tema de la técnica específica o analítica, sí voy a hablar después de los tipos de tiro y de tiradores que hay, pero eh, una característica que diferencia por ahí al tirador y al el buen lanzador tiene una buena técnica de tiro que eh, la fue adquiriendo a lo largo del proceso de trabajo desde el minibásquet en adelante. El tirador, para mí, tiene otras características y pasa más que nada por las características psicológicas eh, que, eh, que tiene un jugador que va a ser tirador. Primero, tiene más confianza, ¿no? Y la confianza se la da fundamentalmente el trabajo que hace con el entrenador, la cantidad y calidad de trabajo, ¿no? Que va a realizar, eso da confianza. Cuando, por ejemplo, hablamos de un tirador, nosotros podemos hoy decir a Curry, por ejemplo, es un tirador, pero bueno, eso no lo adquirió de un día para otro, sino que es acumulación de trabajo. Después vamos a hablar algo de cómo se aprende, pero acumulación de trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Y el tiro, como ustedes saben, es atención, concentración y repetición del gesto técnico, en este caso el lanzamiento. Y ese que es tirador también tiene una motivación. La motivación puede ser intrínseca cuando hay una automotivación, o sea, yo me motivo a mí mismo y yo veo que voy mejorando, entonces quiero seguir ampliando esas mejoras que yo tengo. Y también hay una motivación que es extrínseca, que es la que viene de afuera, que me la va a dar el entrenador, me la va a dar el medio que dice es un tirador que metió los tiros importantes para ganar el partido, etcétera, etcétera. Todo eso es una forma para estimular a ese jugador que puede empezar siendo un buen lanzador y luego convertirse, cuando aparecen estas características psicológicas especiales, en en un tirador, realmente en un tirador. Eh, entonces, bueno, yendo un poco a lo básico, cuando empezamos a formar a un jugador para que lance bien al aro, tenemos que conocer entonces los tipos de tiro o de lanzamiento que hay con los que vamos a empezar a trabajar. Y ya esto estoy hablando lo del mini básquet, ¿no? U11, U12, U13, en esas edades. Y bueno, tenemos el lanzamiento a pie firme, que es el primero que se va a enseñar, por supuesto. El lanzamiento con salto y suspendido, yo los diferencio los dos porque el de salto es el que se aprende y que se aprende primero y que implica lanzar en la fase ascendente del salto, o sea, en el momento que yo voy hacia arriba, empujar con el tren inferior, empujar el balón. Eh, y el mini básquet, generalmente por un tema de fuerza, se hace este lanzamiento. Después vamos al suspendido, que si es suspendido cuando llego a la máxima estatura o en la fase final del salto y en el momento que empiezo, que la fuerza de gravedad me empieza a tirar hacia abajo, empiezo a bajar, en ese momento cuando se produce la extensión del brazo y esa diferencia de fuerza hace que el jugador quede eh, en cierto modo como suspendido en el aire. Bueno, los lanzamientos de bandeja, que todos los conocemos y todas las variantes de bandejas que hay. Y los lanzamientos de ganchos, que bueno, en un momento eran específicos de los pivots, pero bueno, hoy todos los jugadores tienen que saber lanzar ganchos porque está interrelacionado después con los tipos de bandeja. Las distintas variantes de bandeja implican tirar lanzamientos de gancho. Esto como para empezar lo básico, ¿no? Y esta primera parte que digo de los tipos de lanzamiento se refiere más que nada a lo técnico. Ahora también
podemos hacer una clasificación de los lanzamientos teniendo en cuenta la situación de juego. Y acá entramos por ahí a lo que es la parte más que nada de la acción táctica del jugador que lanza. Entonces, hay jugadores que son muy buenos saliendo de las cortinas. Cuando salen de las cortinas o un stagger que lo eh, están haciendo un seguidor, hay distintas formas de detenerse, una puede ser con el pie interno, otra con el pie externo, o puede ser una combinación de ambos, o sea, apoyar el pie interno, saltar, caer en un tiempo y ahí ejecutar el tiro. Hay otros lanzadores que pueden hacerlo después de cortar, o sea, están cortando y ante una presión sobre la línea de pase cambian la dirección y se crean espacio como para recibir eh, un pase más alejado, ¿no?, del defensor y poder lanzar. Eh, una tercera opción, bueno, es después del dribbling. Jugadores que lanzan muy bien desde el dribbling. Y, por ejemplo, jugando un pick and roll y haciendo lectura que la defensa pasa por detrás de la cortina, se frenan y tiran. Campazo, por ejemplo, lo hace bastante bien eso. Eh, También puede ser para, luego de una cortina, buscar mi opción como jugador balón y ir hacia adentro y poder hacer una detención y hacer el tiro, ¿no? Con las distintas variantes de tensión. El step back, que es el que está ahí en la foto que está haciendo Curry con el paso para atrás, eh, lo hace Doncic, o muchos jugadores lo hacen con facilidad. Después del manejo de balón, enseñar a tirar después de dominar el balón y combinarlo con el step back o no, esa puede ser otra alternativa. Y después también hay variantes de lanzamiento con fintas, estando en la línea de tres. Yo puedo amagar el tiro y dar un paso lateral con un dribbling para un costado o para el otro, para buscar ángulo de tiro, para sacarme la defensa encima. O puedo incluso usar el step back también para sacarme el jugador estando con un pie adentro de la zona de dos, saltando hacia atrás, como se ve en la foto que está debajo. Digamos que estos tipos de lanzamientos son cuando nosotros clasificamos a un jugador que es tirador o que es buen lanzador, por como lo comenté al inicio. eh, Decimos, bueno, es un buen tirador en estas situaciones, o no tira bien cuando tiene que buscarse opción desde el dribbling, o es muy buen tirador cuando sale de las cortinas. O sea, todos estos son aspectos que se trabajan luego de que el niño o la niña dominan los lanzamientos anteriores que yo mostré como clasificación o tipo de lanzamiento. Bueno, a esto le agregamos ya eh, el lanzamiento que se introduzca o trabajándolo dentro de la situación de juego. Bueno, ¿y cómo aprendemos? Para ir a la parte que me interesa de ver como una metodología de ejercicios cuando empezamos a enseñar el lanzamiento. Esto lo vamos a comentar un poco rápido, ¿no? Por arriba, pero cuando uno quiere aprender cualquier cosa, en este caso estamos hablando de una técnica deportiva, o algo teórico, lo que sucede en el cerebro es que eh, la unidad básica de lo que es el cerebro o el sistema nervioso son las neuronas, y cuando se juntan dos neuronas, tenemos 100.000 millones de neuronas, se arma lo que se denomina sinapsis, ese contacto entre dos neuronas, que en realidad no se tocan, pero sí hay un intercambio electroquímico entre las neuronas. Cuando yo estoy repitiendo algo, estoy aprendiendo algo, ya no son dos neuronas, sino que son miles de neuronas que se van juntando, que sería un poco la diapositiva que está del lado derecho, y se arma lo que se llama una red neural, una red hebbiana. Esto viene de Hebb, que fue el que descubrió esta situación, que es, en la medida que yo voy aprendiendo, esta red hebbiana se hace más poderosa, más grande, más amplia, y por supuesto tengo que estar continuamente eh, trabajando sobre eso y repitiendo sobre eso. Bueno, un poco, si lo llevamos al lanzamiento, es lo que
comentamos antes, ¿no? Y esta es un poco la base de lo que es el aprendizaje, se llama neuroplasticidad. Nosotros tenemos un cerebro que tiene una plasticidad que puede estar aprendiendo durante todo el tiempo, ¿eh? Dice que hasta el último momento de vida, esto está todos los años siempre hay nuevos descubrimientos, ¿no? Sobre el cerebro, pero esto ya se sabe que el cerebro puede estar en una situación de aprendizaje si se lo motiva continuamente a lo largo de toda la vida. Por supuesto hay neuronas que con el tema de la edad van muriendo, pero ya se sabe que en una parte del cerebro que se llama hipotálamo se siguen produciendo neuronas y se las estimula durante toda la vida. Entonces esto de la neuroplasticidad dice acá, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, siendo la responsable del aprendizaje. O sea, aprendemos a través de ese armado de redes neurales que se arman en cualquier aprendizaje que nosotros querramos acceder. Esta neuroplasticidad es positiva cuando crea y amplía redes Hebbianas, o sea, en la medida que yo estoy aprendiendo algo y sumo neuronas a esa red Hebbiana, se dice que es una neuroplasticidad positiva. Y negativa es cuando yo dejo de usar un aprendizaje, esas neuronas que formaban esa red Hebbiana se van a otros aprendizajes. Entonces esto es un poco lo que yo decía recién, que podemos aprender durante toda la vida. ¿Por qué? Porque los aprendizajes que dejamos de usar, o sea, lo que no se usa, se va a otros aprendizajes que yo estoy haciendo en ese momento. Lo mismo pasa entonces con la enseñanza de un aprendizaje teórico o de un aprendizaje práctico. Entonces, llevando esto un poco a los pasos para enseñar una técnica, y ahí voy bajando otra vez a lo que es el tema del deporte, y en este caso lo del lanzamiento, estos son algunos de los pasos generales para enseñar. Por ejemplo, una explicación corta y simple. Cuanto los chicos tienen menor edad o son más jóvenes o más pequeños, la explicación tiene que ser corta y tiene que ser con pocas palabras, cosa que puedan asimilar y comprenderlo rápidamente. Y corta también por el tema de la atención, ¿no? Hoy sabemos que los chicos están con el celular en la mano y por ahí están con 5 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, cosa que nosotros, bueno, a mí personalmente me cuesta, no puedo hacerlo. Entonces, tienen esta multiatención para muchas cosas y si nosotros a veces estamos explicando algo y nos extendemos y queremos hacer que los chicos estén prestándonos atención de lo que estamos hablando y lo hacemos muy largo, esa atención en esos chicos de 11, 12 años no es más allá de 40, 50 segundos y se dispersan. Entonces, eh, importante usar las palabras técnicas cortitas y que se ajusten a la edad de esos chicos y chicas que yo estoy trabajando. Después viene una demostración, por supuesto, de la demostración, que es el modelo técnico. Es esa primera forma de aprender que, que tenemos los humanos, que es a través de la imitación. Está lo que se llama neuronas espejo, que por ahí no me voy a extender en eso, pero las neuronas espejos fue algo que se comprobó en la década del 90, eh, que cuando alguien está haciendo algo cerca mío y yo lo estoy prestando atención, yo tengo tendencia a imitarlo. Y esto es inconsciente, ¿no? Por supuesto también se puede hacer en forma consciente, pero tenemos una facilidad para poder imitar algo que estamos viendo. Entonces, esa demostración, o modelo técnico, es lo que en esa iniciación deportiva el chico va a tratar de imitar de lo que nosotros le mostramos. Luego viene la ejecución. Las primeras ejecuciones son generalmente erróneas, por eso aparece lo de la corrección. La repetición, que es lo que hablamos antes de la neuroplasticidad, o sea, repetir el gesto técnico lo mejor logrado, lo mejor posible, para crear un automatismo. Cuando yo creo en la técnica un automatismo,
ese gesto técnico sale en forma inconsciente, o sea, no llega a la conciencia, o sea, yo no llego a pensar, tengo que apoyar el pie derecho para el último dribbling, darlo con izquierda y poder levantarme para lanzar. No lo pienso, sino que sale en forma automática. Cuando algo sale en forma automática, hay dos beneficios. Uno es la velocidad, que lo voy a hacer más rápido, y el gasto, muy poco gasto energético. No estoy pensando el gesto, sino que yo lo estoy ejecutando en forma automática. Por supuesto, en el alto rendimiento, este principio de automatismo entra también en lo que son las acciones tácticas, o sea, la jugada. ¿Por qué hacemos, no sé, cuerno en media cancha y el entrenador está por ahí 15 minutos trabajando todas las variantes de cuerno? Porque nosotros queremos que esa toma de decisión sea lo más rápida posible y sea usando lo menor, la menor cantidad posible no solo de tiempo, sino de esa parte cognitiva consciente donde yo tengo que tomar la decisión. Y por supuesto está la evaluación, luego que la evaluación, sobre todo cuando los chicos son más pequeños, se hace a través del juego, porque lo que yo voy a estar buscando ahí es mejorar un rendimiento y no mejorar el resultado, ¿no? Lo del resultado viene luego, en la medida que van pasando las formativas y nos vamos acercando al básquetbol profesional o al básquetbol de primera división, donde ahí sí, por supuesto, se exige un resultado. Eh, Cuando yo hablo de rendimiento, no saco, no saco lo que es la competitividad. La competitividad es otra cosa que creo que está siempre. Eh, pero sí, lo que yo estoy viendo en esos chicos o chicas que están iniciando es que van mejorando el rendimiento. Por ejemplo, no sé, inicio de año, están jugando un partido de determinada manera, bueno, a fin de año, cuando yo veo ese video, tiene que haber visto, tengo que haber visto mejoras en las ejecuciones técnicas de esos jugadores y lo que estoy viendo ahí es el tema del rendimiento, fundamentalmente. Entonces, para ir terminando esta parte, esas repeticiones van a estar introducidas dentro de lo que son ejercicios y juegos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces yo acá lo que hago es, para ir terminando y haciendo algún comentario general, una metodología de ejercicios que yo voy a... en cada uno de estos pasos hay cientos de ejercicios, ¿no? No voy a mostrar los ejercicios, pero sí voy a hablar de el concepto general de esos ejercicios. Por ejemplo, primero se trabajan ejercicios sin el aro para crear un análisis técnico de la ejecución del lanzamiento. Y yo al quitar el aro, lo que estoy quitando es la ansiedad de convertir. Generalmente cuando los chicos embocan, tiran y llegan al aro, no importa que tiren con los codos abiertos o las dos manos, eso crea entonces una ansiedad que cuando yo estoy tirando la pelota para que llegue al aro, la tiro de cualquier manera. Estoy hablando de los chicos, de los nenes y nenas pequeños, ¿no? Pero de todos modos, cuando estoy trabajando con un jugador, una jugadora de 15 años, también bajo otra vez a ejercicios donde trabajo sin el aro o trabajo parado frente a una pared o frente al aro, pero ejecutando el tiro en forma analítica. Después el segundo paso es, ya estoy trabajando con el aro, los gestos los hago a velocidad normal, con todas las variantes que se pueden producir previo al lanzamiento, o sea, pases, dribbling, combinaciones, y aparece en el tema de las series, ¿no? Pero hago la aclaración que empezamos con un tema de velocidad normal, la velocidad que puede ejecutar el jugador o la jugadora en ese momento de su desarrollo. Tercero, bueno, voy viajando hacia la velocidad real usando como medio fundamentalmente el juego. Series aparecen las series por cantidad, en parejas, por equipo, en tercetos, o incluso por tiempo. Hay que invocar 20 triples en determinado tiempo. Entonces, ahí ya le estoy empezando la exigencia de la velocidad, me estoy acercando a lo que es la acción real del juego y fundamentalmente tratando de acercar al ejecutor del tiro a lo que es la realidad del partido. Lo cuarto, ya meto juegos por cantidad y juegos por conversión. Aparece la conversión. Entonces, ¿cuántos tiros tengo que tirar para convertir tantas canastas, tantas conversiones?
Introducir entonces también las acciones tácticas, como habíamos dicho antes, ejercicios donde esto de convertir tantos tiros lo hago, por ejemplo, en una salida de una cortina o después de un corte. Aparecen también los pases de penetración. Yo estoy convencido, si ustedes me dicen cuál es el fundamento más importante, la mayoría va a decir el tiro, porque yo digo que es el pase, porque el pase es el único fundamento que condiciona lo que viene luego. O sea, si yo hago un pase, el jugador rompe y pasa la pelota a la esquina para un lanzamiento y se la pasa a los pies o se la pasa por allá arriba, eso es un tiempo hasta que el jugador domina la pelota que interfiere en el gesto que sigue, que es el gesto de lanzar. Entonces mi lanzamiento por ahí lo voy a hacer mal porque el pase que me dieron fue deficiente. Entonces es muy importante el tema del estudio, del control y de la ejecución de ese pase. Hay una exigencia para que siempre ese pase sea correcto y sea donde tiene que ser. En el paso quinto dice juegos y ejercicios con oposición pasiva y luego activa. Lanzar sobre el close-out, un jugador que llega al close-out y yo puedo tirar sobre ese close-out. Jugar uno contra uno. Yo, por ejemplo, cuando hago el ejercicio de uno contra uno y tengo como objetivo la defensa, generalmente trabajo 20 minutos o 15 minutos de ejercicios distintos de uno contra uno, pero meto ejercicios donde no haya bandeja, o sea, el atacante no puede tirar bandeja, entonces tiene que crear su propio tiro, saliendo del dribbling. ¿Sí? Entonces, eso es construir un lanzamiento o un lanzador que pueda tirar sobre la defensa, cosas que no se ven mucho en nuestro básquetbol de formativas. Por lo menos nosotros cuando llegamos con la selección, veíamos que a nuestras chicas les costaba mucho sacarse encima un defensor y poder tomar un tiro con salto o suspendido por sobre la defensa. Eh, y creo que hoy pasa mucho eso, por lo menos en las selecciones de formativas que uno ve que esta es una situación que es bastante complicada. Y esto hay que trabajarlo, hay que poder trabajarlo. Y para terminar, en la última parte, cómo yo introduzco el lanzamiento dentro del partido de la sesión de entrenamiento. O sea, lo que yo quiero es que las condiciones que sean lo más parecidas posible al lanzador o al tirador en situación de partido. Eso es muy difícil lograrlo, por supuesto, porque, bueno, el tiro de tres en los últimos segundos y convertirlo, bueno, tiene una presión psicológica que no se puede construir exactamente dentro del entrenamiento, pero sí yo puedo, cuando hago mi partido de entrenamiento, meter un montón de variantes. Por ejemplo, para enumerarlo las que yo puse acá, jugar a 6 puntos y es obligación meter 3 de zona 2 y 3 de 3 puntos, ¿no? Para completar los 6. Entonces todos los lanzamientos valen un punto, ¿no? Y así se diferencia. En el segundo caso, jugar a 4 triples, pero de esos 4 triples, dos deben ser de las esquinas. Entonces fabrico mis acciones tácticas para que haya tiradores en las esquinas siempre parados. A 6 puntos, 2 de 2 más 4 triples, y deben ser de esos 4 triples que se conviertan, 2 lo deben convertir los pivots. El 4 y el 5 tienen que convertir un triple cada uno. Entonces ahí yo puedo trabajar determinados sistemas ofensivos para que esos jugadores 4 y 5 puedan llegar a esas opciones de tiro. Otra opción, a 4 puntos, 2 de 2 y 2 de 3. Todos los puntos tienen que ser en situaciones de pick and roll, jugando pick and roll. Entonces, bueno, voy a jugar los sistemas o los cierres de las ofensivas con ese pick and roll en el eje de cancha, donde para que además de pick and roll haya un pick and pop y el jugador que hace la cortina pueda rolar hacia afuera y poder tirar de frente. El E dice X puntos con lanzamientos jugando los sistemas. Entonces, bueno, sistema 1 y 2, vamos a jugar sistema 1 y 2 y no valen puntos cerca del aro. Hay que tirar de zona 2 o hay que tirar de 3 puntos, fabricar el tiro de 3.
por último, lanzamiento de situaciones especiales. A mí me gusta jugar mucho, por ejemplo, armar dos equipos y jugar las salidas de fondo. Y dentro de esa salida de fondo, bueno, crear situaciones de juego donde haya lanzamientos, por ejemplo, de 3 puntos. Entonces, el asistente toma un equipo y yo tomo el otro y hacemos las salidas de fondo, donde se produzcan tiros de 3 o tiros de 2, salidas que no son por ahí las del partido, las que nosotros usamos en el partido, sino que son creadas en ese momento, en esos 2, 3 minutos, donde uno está con la tabla y las armas. Esto es muy divertido porque los jugadores se motivan mucho ante la sorpresa de tener que crear situaciones para el momento de juego. Entonces, digo, para terminar, el objetivo es la competencia, y crear las condiciones psicológicas lo más parecido a las que aparecen dentro del partido. Esto es un poco la primera parte para crear la introducción de lo que vamos a seguir comentando. Yo no sé si hay alguna pregunta. Yo voy saliendo de acá, a ver si puedo ver. Ahí estamos. No sé si me ven. No Sí, creo que Edu, me vean. tocar y Bueno, dejar de compartir es. ahí está. Listo. Bueno, no sé si por ahí tiene alguna pregunta o podemos guardar las preguntas o anotarlas las preguntas para la última parte. Eh, y si no hay ninguna pregunta, bueno, te paso a vos, Pablo, para que continúes con la segunda parte de la exposición. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, retomo yo entonces. En principio, buenas noches, buenas tardes a todos los presentes. Agradecer a Tevara por la convocatoria, a Eduardo, particularmente a Francisco. Para mí es un placer siempre generar estos espacios para compartir con colegas, para charlar de básquet. La verdad que en un contexto de tanto fútbol está bueno hacernos estas pausas para hablar de básquet. Si bien obviamente nos gusta el fútbol, pero bueno, quedamos medio como relegados en esta época, por lo menos en este mes. Así que no está para nada mal juntarnos a hablar de básquet. Así que en principio gracias a Tevara, gracias Eduardo y Francisco. Quiero también saludar a gente que aprecio mucho y que está acá conectada. Eduardo Armer, hace mucho que no nos vemos. Nada, mandarte un saludo y un abrazo enorme. Está Seba Fiol, me da vergüenza ponerme a hablar de estadísticas frente a Seba con todo el bagaje que él tiene, a Juli Manqueo, bueno, mucha gente querida. Así que nada, agradecerles y contarles que estoy feliz de compartir esta charla con ustedes. No puedo dejar pasar algunas cosas que me resultaron muy interesantes de lo que contó Eduardo. Iba anotando mientras él hablaba. Yo soy profe de instituto, profe del profesorado de educación física, y siempre hago un juego con los chicos de primer año cuando me toca hablar de habilidades motoras. Recién lo escuchaba Eduardo hablar de esta neuroplasticidad positiva o negativa. Quizás son conceptos que nos quedan medio teóricos o medio difíciles. Les voy a poner el mismo ejemplo que le pongo a mis alumnos del profesorado. ¿Qué es la neuroplasticidad negativa? Esto que decía Eduardo de que algo cuando uno no lo practica más, medio como que se le borra, lo tiene en algún lugar de su cerebro guardado, pero medio que se le borra. Yo siempre hago esta comparación. Convoco a algunos chicos que hayan jugado al básquet, que siempre hay alguno que haya jugado al básquet, y les pido que hagan un salticado. ¿Sí? Todos recordamos lo que es un salticado. Cuando hago un salto continuo, elevo la mano derecha, pero el salticado ejecutado correctamente debería elevar la rodilla izquierda, ¿sí? Porque el cuerpo compensa para mantener el equilibrio. ¿Qué pasa con los jugadores de básquet? No hacen un salticado. Hacen el salticado que yo le llamo salticado invertido, que es la bandeja. Elevan su mano derecha y elevan su rodilla derecha. Y cuando hacen ese apoyo, elevan su mano izquierda
y elevan también su rodilla izquierda. ¿Qué es lo que pasa con esos chicos? Que se produjo una neuroplasticidad negativa. Practicaron tantas veces el gesto de la bandeja que el surco neuronal de la bandeja se hizo un poco más profundo que el del salticado, porque probablemente hayan dejado de practicar. El salticado es algo que no se practica mucho, salvo en la entrada en calor. Los que lo trabajamos en la entrada en calor, generalmente no se practica. Entonces, quizás esos jugadores, esos chicos de 20, 20 y pico de años que a mí me tocan el profesorado, ejecutaron, no sé, miles de veces un lanzamiento en bandeja. Pero aquel salticado que le enseñó su profe de educación física en la primaria, no lo practicaron más. Entonces, ¿qué se produjo ahí? Una neuroplasticidad negativa. Se borró ese surco neuronal y el surco neuronal de la bandeja le ganó al del salticado. Algunas otras cosas que anoté acá de lo que decía Eduardo. Hoy todos nos quejamos de que los chicos pasan mucho tiempo con el celular, ¿no? Y rezongamos de eso. Bueno, yo creo que hay que pasar de la queja a la creatividad. Si se aprende por imitación, como bien dijo Eduardo en el modelo técnico, ¿por qué no usamos el celular para mostrarle al chico cómo está lanzando? Hoy en día, poder filmar a un chico cómo lanza y mostrárselo inmediatamente es muy sencillo. Y la verdad, a mí me toca recorrer el país y Latinoamérica gracias al básquet. Yo no veo muchos entrenadores que estén con el celu en el bolsillo con un uso didáctico, como un uso de herramienta didáctica. Me parece que estaría bueno empezar a utilizarlo como herramienta. Y por último, voy a irme a la didáctica, esto que decía Eduardo del tipo de las consignas y de cuánto tiempo voy a hablar en las consignas. Yo voy a robarle acá una frase que le tomo a Julio Velasco, para mí un crack. Julio Velasco dice lo siguiente. Él pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el lenguaje de la matemática? Y generalmente todos responden los números. Y después dice, ¿cuál es el lenguaje de la literatura? Y ahí la gente generalmente responde las palabras. Y yo ahora les pregunto, ¿cuál es el lenguaje del movimiento? Y se hace una pausa. El lenguaje del movimiento son las imágenes. Uno aprende por lo que ve. Entonces, muchas veces nosotros como profes cometemos el error de llenar las prácticas de palabras. Y muchas veces una buena imitación, un buen gesto, una buena demostración es lo suficiente para que el jugador entienda lo que tiene que hacer. Entonces, muchas veces describimos teóricamente un gesto, sobre todo el de lanzamiento, que de por sí es un gesto bastante complejo, y muchas veces tenemos ejemplos en el teléfono o buenos jugadores que tiran técnicamente bien, para decirle a un jugador, mirá cómo tira fulano, mirá qué hace con el codo, mirá cómo tira Curry. ¿Todos los chicos copian a Curry? Bueno, ok, usemos a Curry. Hay miles de videos en internet describiendo minuciosamente la técnica de lanzamiento de Curry. Bueno, usémoslo, usemos la tecnología de manera positiva y pasemos de la queja a la creatividad. Bueno, no me voy por las ramas, voy a responder con lo que me pidieron. Ahí estoy compartiendo pantalla, creo que se está viendo bien, entiendo. Sí, Francisco, perfecto, ¿se está Pablo. viendo bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, lo que yo tengo para contarle es ni más ni menos que números, básicamente. ¿De dónde surgió este estudio, este análisis que hice? De la curiosidad. Yo tengo 45 años, empecé a ser entrenador de básquet a los 17 en el Club Kimberley de Mar del Plata, y creo que desde ese momento, desde que empecé a ser entrenador o intentar ser entrenador, siempre rondó por mi cabeza esta frase de escucharla en mesas de café, en debates de básquet, que es: lo que pasa que en Argentina no hay tiradores. Lo que pasa que en Argentina no hay tiradores, no la metemos. Y a mí siempre me quedó la duda de eso. Yo creo que como escuela de básquet, yo creo que tenemos una escuela de básquet, tenemos un montón de virtudes, pero creo que tenemos un defecto, que es que confiamos demasiado en la intuición. Me parece que tendríamos que comprobar más con datos y con ciencia las cosas que creemos o las cosas que hacemos. Porque creo que hacemos un montón de cosas bien, pero las dejamos ahí como en la nebulosa. Creo que lo tenemos que escribir, creo que lo tenemos que documentar.
Y esta frase, que en Argentina no hay tiradores, siempre me hizo ruido. Entonces me propuse tratar de comprobarla, ¿sí? Tratar de ver si esto realmente era así. ¿Qué es lo que hice? Analicé todas las participaciones de selecciones argentinas en cualquier categoría, desde U15 hasta la mayor, tanto en rama masculina como en rama femenina, en los últimos 10 años. ¿Sí? La verdad pensé que la inteligencia artificial me iba a ayudar un poquito más en el proceso de búsqueda y no me ayudó absolutamente en nada. Lo tuve que hacer manual, a la vieja usanza, y me llevó mucho tiempo. ¿Qué hice básicamente? No, nada descabellado en cuanto a creatividad, pero sí en tiempo. Me metí en la página de FIBA, torneo por torneo, busqué el porcentaje de tiro de 3 puntos de todos los equipos participantes en el torneo y el de Argentina. Entonces, lo que medí fueron 74 participaciones argentinas, o sea, analicé 74 torneos, en total 448 partidos, de 10 años de torneo FIBA. Medí el porcentaje de tiro de 3 puntos, completé un Excel y lo que comparé fue el porcentaje que tiró Argentina contra el promedio del resto de los equipos que participaron en ese torneo y también comparé el porcentaje de Argentina contra el promedio del podio. ¿Por qué? Porque yo creo que Argentina, sobre todo en torneos continentales, debería compararse con los de arriba. ¿Sí? Tenemos una tradición en básquet como para no medirnos con la media del continente. Me parece que tenemos que apuntar a estar al menos en el top 3 del continente. Entonces, por eso no solamente quise comparar contra el promedio del resto de los equipos, sino también hacerlo contra el podio. Y otra clasificación que decidí hacer en el análisis es qué tipo de torneo estaba analizando. Porque claramente el nivel de oposición para medir el tiro de 3 puntos es muy diferente cuando hablamos de torneos continentales que cuando hablamos de torneos mundiales. Y cuando hablo de torneos mundiales, decidí incluir los Juegos Olímpicos dentro de los torneos mundiales, ¿sí? Tanto de la selección masculina mayor. Entonces, básicamente hice esos análisis. ¿Qué encontré en esto? Lo que encontré es que a nivel global, Argentina compite medianamente con la media, está apenitas por arriba de la media, aproximadamente un 1% arriba de la media, pero obviamente queda lejos del podio. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasaba cuando Argentina formaba parte de ese podio? Porque sobre todo en torneos continentales, en muchos torneos me pasó que Argentina era parte del primero o segundo, el tercero, decidí integrar al cuarto. ¿Sí? Si Argentina, por ejemplo, salió segundo en ese torneo, la comparación era contra el primero, tercero y cuarto, contra el promedio del primero, tercero y cuarto. ¿Sí? Dicho esta aclaración, entonces, lo que vemos acá, que a nivel global, integrando todos los torneos, Argentina está aproximadamente un punto por encima del promedio internacional, pero 4 puntos por debajo de los equipos que integran el podio en cualquier tipo de torneo. Vamos a analizar ahora el masculino y el femenino. Acá sí hay una gran diferencia. El masculino está aproximadamente 1,5 puntos comparado al resto y 3,40 puntos por debajo del podio. El femenino está casi igualado con la media, pero está bastante lejos del podio. Está casi un 5% por debajo del podio. ¿Cuáles son las mejores categorías a nivel formativo? U15 y U18 masculino, U15 y U16 femenino. Si ustedes leen el artículo completo, hay un análisis categoría por categoría, que bueno, es muy difícil de volcar en una presentación en diapositivas, pero básicamente el resumen es esto. ¿Y cuáles son las categorías más preocupantes? Bueno, la U19 masculino ante el podio, ahí hay una gran diferencia, y la U19 femenino. ¿Sí? Para determinar si Argentina tiene o no tiradores, sería muy injusto meter a todas las categorías y a todas las ramas dentro de la misma respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso pongo acá abajo que la discusión no puede resumirse ni a una sola rama ni a una sola categoría. Hay que hacer un análisis categoría por categoría, análisis que está hecho en el artículo completo. ¿Dónde vemos la mayor diferencia? Es obvia la respuesta, donde
donde competimos a nivel internacional. Es decir, Argentina a nivel de continente, ustedes lo ven acá en el gráfico, a nivel de continente, está casi en un 30%, está por arriba de la media y no está muy lejos del podio. Sin embargo, a nivel mundial, sí, está por debajo de la media y muy por debajo del podio. ¿Sí? Acá lo ven, está un 2,68%, la diferencia con el resto de los equipos a nivel continental, o sea, a nivel continental estamos mejor, pero a nivel del resto de los equipos a nivel mundial y Juegos Olímpicos estamos un 2,75% abajo y muy por debajo comparado con el podio mundial, con los mejores equipos, con el top 3 mundial, casi un 9%. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? En en América, Argentina tira mejor que la media y se acerca al podio, no está muy lejos del podio, pero a nivel mundial la eficacia baja y obviamente la brecha con el podio se amplía. Y después de haber escrito el artículo, hice otro análisis a raíz de una pregunta que me hizo mi amigo Maxi Seigerman, una vez que le mandé a ver, Juli Manqueo me dice que no ve la presentación. ¿Todos la están viendo ahí? ¿La presentación? Sí. Sí, todos la estamos viendo. Tal vez, Juli, no la tenés fijada. Fíjate, si te aparecen todos Listo, los cuadritos. ya la estoy viendo, gracias. Ya la estoy viendo. Joya. Bien. Lo que les decía es que después de escribir el artículo, hablando con Maxi Seigerman, él me decía que tenía una duda de comparar el pre y el post pandemia, que fue algo que yo no me lo había preguntado a la hora de hacer el análisis. Pero como ya tenía el Excel y lo tenía bien clasificado, lo hice, no me llevó mucho tiempo, y encontré algo que estaba relacionado a lo que Maxi sospechaba. Argentina baja mucho el porcentaje del tiro de 3 puntos después de la pandemia. ¿Sí? Evidentemente la pandemia fue algo muy negativo para nosotros. Fíjense que este es el pre-pandemia, ¿sí? El azul es Argentina, el naranja es el resto de los equipos y el gris es el podio. Y fíjense en el post-pandemia. Argentina en el pre-pandemia tiraba a nivel global un 30,34%. Sin embargo, en el post-pandemia bajó a un 26,81%. Bajó 3,5 puntos, ¿sí? E incluso se amplió la brecha con el podio. ¿Sí? Fíjense que el resto, ni naranja ni gris, cambian tanto respecto al pre y al post pandemia. Sin embargo, Argentina sí. Eso es un dato interesante y es un dato a analizar. Esta es un poco la esencia del artículo. El artículo obviamente es mucho más extenso. El que tenga ganas de leerlo con más detalle, ahí está en basketlg.com, está completo el artículo. Así que, bueno, esta era un poco la idea de compartir lo que había encontrado y compartir un poco la motivación y el porqué de querer hacer este análisis. Así que quedo a disposición si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, estamos acá para responder. Pablo. Sí, Eduardo. No sé si se escucha. No, quizás esto también es para después hacer las preguntas al final, pero una cosa que, por ejemplo, uno observa que cuando salimos de nuestro continente y vamos a jugar los torneos mundiales, se produce algo que es ese lanzamiento que nosotros a nivel de Sudamérica lo hacemos apuntando y con mucho tiempo para la ejecución. Cuando uno viaja al mundial, te encontrás donde ese tiempo se reduce en X cantidad de milisegundos, entonces la jugadora tiene que sacar el tiro mucho más rápido. Por eso, bueno, esa es una diferencia que hace que también se baje. ¿Por qué? Porque las defensas físicamente son mucho más eficientes, ¿no? En velocidad para llegar al crossout y poder frenar al tirador, e incluso por largo de brazos y todo eso, ¿no? Eso se observa fácilmente en los torneos internacionales. Mirá, Eduardo, te voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de ir al Mundial 2014 a España, al Mundial Mayor, fuimos con un grupo de amigos a ver ahí a la selección. Me acuerdo, en ese Mundial va Selem Zafar como tirador argentino. En ese momento, Selem era el tirador de la Liga Nacional, no lo podía dejar solo, estaba jugando en Peñarol, la metía de todos lados. No pudo tirar en el Mundial.
No Claro. pudo tirar. Selem fue como tirador y me acuerdo de comentar ahí con el grupo de entrenadores que fuimos que salía de los bloqueos y no podía tirar. Porque lo que decís vos, la envergadura, los tiempos del close-out, no. Hacían imposible que tiradores que a nivel nacional o a nivel continental, después Selem en el 2015 para el clasificatorio olímpico fue determinante en México. Cuando nosotros ganamos la clasificación a los Juegos Olímpicos en México, Selem fue determinante. Sin embargo, un año antes, a nivel mundial, no podía tirar. Bueno, no sé, Francisco, si querés continuar vos, así después abrimos un debate Sí. con todos los entrenadores. Bien, ahora voy a compartir pantalla. Bueno, yo un poco lo que traje para exponer es una ampliación de un trabajo que hizo uno de los profes del club, al cual ayudé. Nosotros en ese entonces él estaba haciendo la tesis para el ENEVA 3 en el 2024 y habíamos comparado cómo infería el reglamento de FEBAMBA, donde está prohibida la defensa zonal en U15, contra el reglamento de la Liga Federal Formativa, que es defensa libre, se aplican reglas FIBA. Y además en FEBAMBA no solo que está prohibida la defensa en zona, sino que se penaliza si el defensor del lado débil suelta por demás y se para, no sé, en la pintura para dar una ayuda, salvo que el jugador que está defendiendo la bola pierda, definitivo. Entonces, bueno, lo que queríamos demostrar o comprobar era que bajaba mucho el volumen de lanzamiento y por ende después se veían en desventaja los equipos de FEBAMBA contra los equipos del interior en las ligas donde se permitía llegar con defensa en zona. Para ampliarlo, lo que tomé ahí como desafío fue conseguir la estadística del Campeonato Nacional Brasilero U15, del Campeonato Cadete Español, que es U16, no hay Campeonato Nacional de U15, sino que de U16, el Campeonato de Alemania, también es U16, el campeonato a nivel nacional, y el Campeonato Nacional de Serbia, que en Serbia sí se juega U15, para compararlos con los números de 2024. La idea era actualizarlo a 2025, pero no logré acceder a los datos de CAP de la temporada pasada, ni de FEBAMBA de la temporada pasada, así que bueno, vamos a trabajar. Todo lo que le voy a mostrar de Argentina es de 2024, tanto de la Liga Federal Formativa como de los equipos de FEBAMBA. Primero vamos a ver cómo se compara. Acá lo que está en estas tarjetas es el volumen de lanzamiento. Esta es la de FEBAMBA, esta es la de la Liga Federal Formativa y esta es la de los países contra los que nos comparamos. En España se permite defensa en zona libre, o sea, regla FIBA. En Brasil, salvo algunos estados, se permite defensa en zona. Hay algunos estados que los primeros 3 cuartos es en individual y el último cuarto puedes usar la zona como herramienta. En Alemania es individual, pero se permite dentro de la individualidad soltar a tu hombre si estás en el lado débil y tenés como la regla de la NBA de 3 segundos. Y en Serbia también lo mismo, es 100% individual, pero con ayuda con intercambio de marca. Entonces, bueno, esas son un poco las variables que fui teniendo en cuenta, y agregué una que sobre Brasil no conseguí los datos de cómo son los entrenamientos. Le pregunté a un profe acá de Argentina, Seba Burtín, el entrenador de San Lorenzo de la Liga Nacional, que él hizo un viaje por Serbia y bueno, me acercó ahí algunos datos sobre cómo se entrena en Serbia. Y en internet buscando encontré un poco cómo es la modalidad en España y en Alemania. No exactamente cómo son los bloques específicos de entrenamiento, pero bueno, un poco sobre eso vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar ahí a avanzar. Lo primero que armé, que pueden ver acá en pantalla, es un mapa, un gráfico de dispersión. Lo que nos permite este gráfico es, usando las medias globales, tipo esta es la media de los 84 equipos,
que están tenidos en cuenta en el trabajo, nos permite armar 4 cuadrantes. En este primer cuadrante de la derecha nos permite alta eficiencia de lanzamiento de 3 puntos y alto volumen. Como podemos ver, las ligas que más eficiencia tienen son la alemana, la española, que tiene mayor volumen de lanzamiento. En cambio, la liga serbia, por ejemplo, es un caso de estudio porque tiene menos volumen que la media, pero unos porcentajes muy altos, que yo esto se lo atribuyo, después van a ver, a el programa de entrenamiento que tienen o cómo se entrena en los clubes, obviamente siempre hablando de los clubes top, son los 16 mejores equipos a nivel nacional. Un poco lo que quise hacer es como buscar en esos programas de alto rendimiento cómo es el entrenamiento. Y bueno, podemos ver que la mayoría de los clubes argentinos en la misma categoría, estos que están así en naranjita, serían los de la Liga Federal Formativa. Los datos son aproximados porque en el informe no estaba el número exacto, sino que estaba redondeado. Pero bueno, siempre, si después los consigo los datos, la idea es completarlo el informe y disponibilizarlo para todos. Pero bueno, vemos que Bahiense del Norte está por encima en la media y el resto están en la media, por ahí o muy por abajo. Con las reglas de FEBAMBA, defensa individual obligatoria, vemos que el volumen baja un montón y se vuelve medio como un torneo 1 contra 1, donde se tira poco de 3 puntos y el jugador que saca ventaja en el 1 contra 1 es el que finaliza cerca del aro. Después, bueno, vamos a pasar a una tabla de métricas comparativas y cómo esto impacta en las otras métricas. Tipo, en Argentina lamentablemente no tenemos los datos de los puntos por partido, pero en Brasil, en relación con Europa, está bastante más bajo el puntaje. Y si vemos donde se permite zona, el volumen de triples es mucho más elevado, se intentan casi 28 triples partido, contra 25 que se intentan en Alemania y contra 20 que se intentan en Serbia. Y en Serbia, además, lo que sube mucho es la tasa de tiros libres por partido. Es decir que al ser defensa 1 contra 1 se potencia la penetración, la definición cerca del aro y esa genera mucho lanzamiento. Cuando en Argentina se permite zona, que es la Liga Federal Formativa, vemos que en los números estamos cercanos a nuestro país vecino Brasil, a Alemania, un poco más abajo que lo que estamos de España, pero en la competencia puntual de FEBAMBA, que no se permite la defensa zonal, vemos que se baja un montón, incluso por debajo de Serbia, que tiene un estilo de defensa similar. Tiramos 4 triples menos por partido en promedio que los equipos de Serbia. Y acá es donde Serbia hace un poco la diferencia, que eleva el porcentaje de tiros de 3 puntos. Sí, ¿alguien quería decir algo? No, bien. Bien. Seguimos. ¿Alguien tiene a ver? No, yo soy, creo que soy yo. Hola. Ahí. Sí, ahí está. Ahí va. Bien. Retomando ahí, lo que genera esto de Serbia es que elevan su eficiencia de tiro. Son equipos más eficientes. Si bien en U15 todavía están en formación, esto de que eleven la eficiencia de tiro quiere decir que ejecutan, a pesar de jugar 1 contra 1, al haber ayuda, seguramente los lanzamientos son todos desde el catch and shoot de la descarga. Habría que chequearlo con videos. Hace que eleve el porcentaje de 3 puntos y por ende eleve la eficiencia el porcentaje de tiro efectivo, que bueno, contempla los tiros de 2 y es justo con el tiro de 3, agregándole un medio punto de valor, que
Que bueno, eso es un poco la idea. Siempre los equipos que se tomaron para armar esta tabla son los equipos que son los 16 finalistas de cada torneo a nivel nacional, y en FEBAMBA los que habían jugado en aquel entonces el top 16, para tenerlo como referencia, que eran los mismos que habían participado de la Liga Formativa. Y bueno, acá ya metiéndonos en lo que es Argentina puntualmente, comparando, además de que se tiraba menos, se metía menos, bajaba el porcentaje de tiro, a diferencia de la Liga Federal Formativa, que se metían casi 6 triples, tirando sobre 22, que es un 25%. Y acá está la comparación de los equipos, que sí teníamos los datos de cuánto habían tirado en la Liga Federal Formativa y cuánto había tirado en FEBAMBA, y se nota abismalmente, sacando el caso de Ferro y sacando el caso de Wilde, que el reglamento influía mucho en el volumen de lanzamiento. O sea, los clubes tiraban 9 triples más, 7 triples más, se tiraba bastante por encima, incluso Derqui tiraba 17 triples más en la Liga Federal en comparación a lo que tiraba en FEBAMBA. Yendo a los reglamentos, un poco ya lo nombramos, en España, en Argentina y en Brasil la defensa es libre, en Alemania, en Serbia y en FEBAMBA la defensa zonal está prohibida, pero bueno, en Alemania y en Serbia las reglas de permitividad para la ayuda eran más flexibles que lo que son en FEBAMBA en ese entonces. Entonces, bueno, generaba esta diferencia, que en FEBAMBA sí se penalizaba mucho el lanzamiento, casi era ínfimamente inferior a métricas a nivel internacional. Y después lo que tiene que ver con el volumen de entrenamiento de cada tipo, en Serbia las academias como la de la Estrella Roja o la del Mega, Banjiga Mega, entrenan los 5 días a la semana en doble turno. Al tener integrado la escolaridad con el deporte, eso les permite entrenar a la mañana previo a ir al colegio y después por la tarde-noche. Y el de la mañana suele ser entrenamiento de equipo, pero de técnica individual. Y el de la noche es entrenamiento, tarde-noche es entrenamiento de equipo táctico. Los clubes que no son como el Estrella Roja o el Mega, que son clubes muy grandes, igual mantienen esta modalidad. Lo que hacen es enganchar este doble turno. Si el chico va a la mañana al colegio, al mediodía bien pegado al colegio y después a la noche entrenamiento de equipo, pero ya es un entrenamiento de técnica individual y un entrenamiento de equipo. El de técnica individual no es de equipo, sino que es similar a como se trabaja en algún club acá en Argentina, que es opcional, es para el que quiere ir, y no son todos chicos de la misma categoría. Después, bueno, en España lo que pude averiguar es que se trabaja con doble turno, no sé, en el Real Madrid, en el Valencia, tienen 2 turnos de entrenamiento, uno asociado a la técnica individual y otro a la parte grupal táctica. Y también se replica, el modelo alemán replica un poco el modelo serbio en los niveles más altos, de tener integrado escolaridad y deporte. Y también con un volumen de 4 a 5 veces por semana. A diferencia de lo que pasa acá, al menos en FEBAMBA, que la mayoría de los clubes entrenan 3 veces por semana, una hora y media, 2 horas, además del físico, y los chicos que suman trabajo extra fuera de cancha, sacando algunos clubes puntuales de Liga Nacional, Ferro, Boca, tienen, después por fuera pueden buscar para sumar trabajo extra, pero ya depende de los chicos, no es parte del programa formativo del club. Y bueno, de Brasil queda pendiente buscar esa información para poder hacer un comparativo, no sé, con Paulistano, que es el último campeón del torneo, Botafogo, Flamengo, que son los clubes así que estuvieron en instancias decisivas, para poder comparar. Y bueno, acá había ya como un resumen de lo que veníamos hablando anteriormente, de cómo eran los volúmenes, para que
para que lo puedan comparar, en donde, bueno, se comparaba, se podía ver que en lo que era volumen de lanzamiento, España estaba por encima de todas las ligas, y cómo influía el reglamento entre FEBAMBA y la Liga Federal Formativa. Que la Liga Federal Formativa, al permitir la defensa como FIBA normal, se acerca a los niveles, a los estándares internacionales de volumen. Y después, bueno, del porcentaje de lanzamiento, también FEBAMBA está un poquito por debajo del resto, y cuando es la Liga Federal Formativa completa, yo acá hice interior, pero era completa de toda la Liga Federal Formativa, con los reglamentos FIBA también estamos en porcentajes similares a los de España, a los de Alemania, que creo que, bueno, son parámetros, son selecciones que siempre están en los podios mundiales, que va un poco alineado a lo que comentaba Pablo en el informe de selecciones, que es un poco el foco a donde tendríamos que apuntar. Así que bueno, ese es todo el trabajo realizado. Las fuentes son las páginas de las federaciones, que bueno, gracias a mi formación en ingeniería, bueno, tengo la posibilidad de conseguir los volúmenes de datos más fácil y poderlo poner al servicio. Así que bueno, voy a tener la presentación y si quieren ya pasamos a la parte de preguntas. Bueno, bueno. Yo quisiera, después de escucharlo a Pablo y ahora a Francisco, tirar una o dos preguntas que sean disparadores y que todos los que están presentes, todos no, bueno, el que quiera expresar alguna opinión, lo haga. Esto está bien claro por el tema bien estadístico de los números, y más allá que por ahí, por lo que decía recién Francisco, en otras ligas se entrena más en volumen. Eh, yo lo que quiero referirme es la importancia de la competencia que nosotros tenemos interna en Argentina. La pregunta es, ¿favorece o no favorece al desarrollo de los tiradores? Esa es la primera pregunta que hago y que me gustaría, bueno, que quizás los que hoy están trabajando en formativa, que debe haber entrenadores acá que lo están haciendo, expresen la opinión que tienen. Bueno. Buenas Diga. tardes, perdón. Tomo un poco la palabra. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, creo que haciendo un análisis de las tres exposiciones, ni hablar que la competencia tiene un componente importante sobre la formación de tiradores. Creo que estamos viendo, sobre todo en el mini básquet en edades tempranas, una sobredimensión del rompimiento y del gol a través del rompimiento, porque genera más seguridad en el chico, porque se prioriza el traslado y lanzamiento después de ese traslado, porque tenemos jugadores que trasladan y tiran, y el tiro se produce cerca del aro. Y a medida que van creciendo los chicos, es muy difícil que empiecen a entender el juego sin balón, fundamental para un tirador, que entiende el juego sin balón, y tener el trabajo previo para generarse un espacio y un momento de lanzamiento. Más allá de que, como mostró Pablo, cuando vamos a torneos internacionales, y vos, Eduardo, lo hablaste, los tiempos para generar ese lanzamiento se acortan de una manera notoria. Entonces creo que desde la formación, Francisco muestra que cuando se permite la defensa zonal, las defensas se cierran y hay más tiempo de tomar un lanzamiento, aumenta la cantidad de lanzamientos y eso puede ayudar a que los tiradores y las tiradoras
eh, se, se mejoren y se perfeccionen. Eh, y a su vez creo que el desarrollo físico que tenemos que tener desde edades tempranas, por la pérdida de la calidad del movimiento de los chicos y chicas, y creo que Pablo muestra el post-pandemia, es notorio, también debemos ahondar en ese tema de mejorar los movimientos de los jugadores para que esos tiempos de ejecución se acorten y podamos tener en esto que mostró Francisco, no estamos alejados de los números en cuanto a números de otras competencias o de otros países, pero sí estamos alejados a nivel internacional de los resultados que tiene el lanzamiento que podemos encontrar en las diferentes competencias. Sí, muy claro, muy claro. Sí, yo también diría, ¿desde qué momento, o sea, atacar este tema desde por ahí, desde el mini básquet y con qué disposición o con qué elementos se podía empezar ya desde el mini básquet a trabajar esto que estamos hablando, que es la formación de tiradores? O por ahí extender más, dejar como tal mini básquet y por ahí en U15 o U13 empezar a tomar algunas disposiciones, algunas medidas. Por ejemplo, eh, cuando uno va a jugar U15 internacional, la defensa es libre. Hay defensa de zona y defensa personal. Y a veces a nuestras chicas o chicos nos cuesta jugar contra esas defensas de zona porque hasta ese momento nosotros seguimos marcando personal, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué disposiciones ustedes ven que se podrían tomar y ya en qué edades se podrían tomar algunos elementos que podrían favorecer a esto de formar lanzadores? Eduardo, en relación a lo que vos decís, creo que una modificación a nivel de minibásquet, voy a hablar, una modificación positiva se hizo este año, a principio de año, cuando se modificó la defensa ilegal en minibásquet. Yo el año Ah, pasado hice un análisis de la final del U11 de la Liga Federal Formativa. eh, Después de terminar de editar, hice un video editado de 20 minutos. Después de editar el video me agarré la cabeza porque no podía creer lo que estaba viendo. Era un festival de 1 contra 1, de chicos que a 28 metros del aro, es decir, abajo de su propio aro, pasaban a su defensor y llegaban a bandejas, porque nadie podía ayudar. Si alguno se soltaba a ayudar, el árbitro le cobraba defensa ilegal. Y el partido salió ciento no sé cuánto a ciento no sé cuánto, y fue una locura. Este año el reglamento de minibásquet se modificó, por suerte se sacó esa regla, lo cual hace una defensa más normal. Porque, a ver, poner esa regla significa que un jugador, saca la cuestión defensiva, significa que un jugador no aprenda el concepto de romper, juntar y tocar, porque nunca iba a poder juntar, porque si se juntaba era una defensa ilegal. O sea, era el antibásquet. Y por suerte se sacó esa regla. Lo que pasa que, volvemos por lo menos lo que yo planteaba al principio, tenemos que poder medir. Esto que hizo Francisco es espectacular, porque te pone en datos las consecuencias de un reglamento. Cada reglamento tiene consecuencias. Entonces vos decís, bueno, a ver, voy a medir. Pongo este reglamento. Ok, no puedo medir un año solamente. no, Tengo no, que medir, no sé, 3 años. Ok, a los 3 años vamos a hacer un corte. Vamos a medir, vamos a poner los datos arriba de la mesa y vamos a ver qué se puede mejorar, qué no. Lo que pasa es que si todos los años estamos cambiando y encima estamos cambiando por mera intuición, porque no hay datos y no hay un fundamento del cambio. Porque nadie dijo, che, pará, vamos a cambiar el reglamento de Mini porque comprobamos que pasa esto. No, nadie dijo nada. Nadie dio una explicación. Entonces volvemos a lo mismo. En una mesa de café, yo me siento con Juli a tomar un café y resolvemos el básquet del país. Pero vamos a terminar haciendo lo que quiere Julián y Pablo, y no corresponde eso. No corresponde eso. Lo que corresponde es medir con datos y en base a datos tomar decisiones. Porque estamos hablando del básquet argentino. Estamos hablando de una cosa muy importante como para que se junten dos tipos y lo decidan en una mesa de café. Bueno, ese es un poco el disparador de la charla esta, ¿no? Escucharlo a ustedes, los que hoy están trabajando con estas categorías y ver qué chance hay de mejorar. La idea también teníamos nosotros
ahí con Francisco es a través de Tebala después hacer una conclusión de esta charla y bueno, presentársela a la CAP o a quien sea para que lo tengan. Después ellos sabrán si esto es importante o no, o por ahí van a convocar a gente como ustedes, ¿no? Como Francisco, como Pablo, que han hecho trabajos de campo importantísimos y de ahí más tomar decisiones en base a números y en base a estadísticas. Estoy de acuerdo con lo que decís, que esto no es en un torneo, esto hay que ver de 3 torneos, 3 años seguidos y ver cuáles son esos números, si han mejorado o no, y ir haciendo ajustes sobre eso. En Venezuela, por ejemplo, que yo estuve trabajando en los últimos años, minibásquet era defensa libre, por supuesto marcaban zona en minibásquet para ganar. Eso se cambió cuando estuvo Fernando y se utilizó este reglamento de que no hay ayudas, o sea, no hay lado débil, con el error de que después eso a través de la escuela de entrenadores se llevó hasta U15. Entonces esto que estás contando vos pasaba también en U15, o sea, el chico que rompía o la nena que rompía tiraba bandeja. Entonces había jugadoras que metían 40 puntos, 28 puntos. ¿Por qué? Porque era un uno contra uno constante, ¿no? Y eso no es real. Finalmente eso no es real. Eh, eh, yo me acuerdo por ahí, hace muchos años atrás, que yo fui a dar algunas charlas a los árbitros. Los árbitros tenían que evaluar cuándo había ayuda y cuándo no había ayuda. Entonces, esto es bastante simple. Son media hora mostrar unos videos y que el árbitro sepa cuándo el jugador está metido en zona o cuando el jugador, cuando vos ves que uno está en zona, hay que hacer lo que corte. Si corte y lo sigue es personal, si no lo sigue está parado en zona. Es bastante simple eso. Pero bueno, la idea es que de este intercambio poder sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, yo decía que proponía, por ejemplo, U15, decir que bueno, que en el segundo tiempo haya obligatoriedad en uno de los últimos cuartos, tercero o cuarto, que la defensa sea zonal y obligar a que en ese cuarto el entrenador elija si lo va a hacer en el último cuarto o en el tercero, para ir introduciendo la defensa de zona dentro del juego, e incluso una defensa de zona bien marcada no es que estamos haciendo una pérdida de entrenar al defensor en el uno contra uno. En la defensa de zona sabemos que los jugadores están tomando espacios de la cancha, pero en ese espacio hay uno contra uno también, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces cuando hablamos de zona nos imaginamos la defensa de zona que vamos a jugar en veterano, que nos paramos dos adelante y tres atrás y nos movemos. Una defensa de zona bien marcada implica un desgaste físico, implica que se juegue uno contra uno, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más, así vamos escuchando a otros entrenadores sobre el tema. Guillermo Leprato, alguien que tiene mucha experiencia, como 30 años, 40 años de experiencia. No, y además docente, gran docente, así que por ahí puedes agregar algo. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me sumé un poco tarde a la charla, pero con respecto a lo que están diciendo, también a veces hay que tener en cuenta que a mí me parece que a veces tomamos algunas decisiones que modifican, por medio de la regla, modifican algunas cosas, pero que generan efectos colaterales. Y a veces son más perjudiciales los efectos colaterales que lo que realmente queremos abordar específicamente. Y ahí es donde empezamos a no tener en cuenta, o solo nos fijamos en el efecto principal y no nos fijamos en los datos de los efectos colaterales que eso implica. Y ahí me parece que también tendríamos que estar atentos a tomar esos datos, ¿no? Digo, no le encuentro todavía bien la vuelta a esto de los lanzamientos, de cómo llevarlo a cabo dentro del juego. A veces
tengo pensamientos incoherentes porque yo dejaría que la reglamentación de las defensas sean las que quiera. El gran problema es que los entrenadores a veces la usamos para el mal, porque tendría que ser defensa libre y en algún ratito a lo mejor una defensa zonal estaría bueno, sabiendo que tus chicos lo pueden ejercer, pero también está bueno saber que la defensa individual es importantísima, pues si pasa lo que dijo Pablo, que juegan un 1 contra 1 en 28 metros y que se pierde el sentido común, se pierde la lógica interna del juego, que se escape alguien solo y yo no pueda ir a ayudar. Me parece una locura. Pierde la esencia del juego. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que ver de qué manera la regla permite algunas cosas, pero cuáles son los efectos colaterales que genera eso. No sé, eso es mi pensamiento en estos momentos. ¿Algún comentario más de alguien que quiera opinar? Perdón, yo hago una consulta con respecto a esto que se presentó a Francisco y a Pablo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos seguir avanzando sobre esto que hoy ustedes presentaron para tener una mejora sobre el diagnóstico que ustedes están haciendo? En principio... Si es que lo tienen, si no, bueno, pensarlo entre todos. No, en principio, yo creo que al informe mío de formativas le faltaría completarlo, así como dice Pablo, obtener los datos de al menos 2, 3 temporadas y ver cómo esos chicos que fueron un 15 en 2023, 2024, por ejemplo, en cadete, cuando fueron a zona, cómo influyó ese reglamento en su progresión. Porque capaz no influyó, y qué sé yo, son unos fenómenos tirando de 3 puntos. Poder encontrar esa medición un poco más larga y de esa manera poder llegar a una conclusión final. Y en base a esa conclusión final, evaluar si el reglamento actual está bien, si el problema no arranca en el reglamento U15, sino que el problema arranca, como están diciendo, en el reglamento U11. De hecho, en el Final Four de U11 a nosotros con el Chavo nos tocó ser parte. Y es verdad, se daba todo el tiempo 1 contra 1 y si tenías uno bueno juego 1 contra 1 hacía 50 puntos, pues no lo podían parar, porque la regla no te lo permitía. De hecho, el equipo que sale campeón tenía 2 chicos muy altos, fortachones, que podían poner la pelota en el piso, y el padre dice, todos los partidos se dirimieron de la misma manera. 1 contra 1 del eje, pum, te metían con pelota y todo. O a base de técnicas. Si te cerrabas un poco, técnica, un lanzamiento y seguía el partido. De hecho, pasaban cosas irrisorias como, no sé, tirar un tiro libre y que como quedaban lejos de su defensor, también te lo piten. Que bueno, festejo que se haya cambiado ese reglamento. Ver si este cambio afecta o no a futuro en la generación de lanzadores. Para mí, retomando un poco lo que decía Eduardo, de cómo entrenar y que la automatización y la repetición es parte fundamental. Si los clubes tienen 1 hora y media, 3 veces por semana, partimos desde un punto bastante en desventaja con Serbia, con Alemania, con España, de repetición. Porque ellos cuando llegan a U18 tiraron 2 días más y ellos tiran los 5 días a la semana, 1 hora al aro, además de todo el entrenamiento, y nosotros estamos en 1 hora y media tratando de acomodar las cosas. Y también, si le sumamos más herramientas, qué sé yo, defensa en zona, 300 reglas de cómo ayudar y demás, o sea, todas las cosas que le vayamos agregando de complejidad al juego, sigue siendo en un tiempo muy acotado de práctica. Entonces, cada vez le vamos sacando 10 minutos acá, 5 minutos allá, y es muy difícil formar si no practicás. El básquet, como cualquier cosa práctica, la matemática,
Lo mismo, si no sentás el culo en la silla y haces 200 ejercicios, no hay forma de que te salgan los ejercicios, no es que por arte de magia te toca la varita. Sí, podés tener facilidad, pero yo creo que va un poco por ahí. Porque de volumen, de hecho, cuando la defensa es libre, no estamos lejos de los clubes, de los países importantes. El tema es la eficiencia, la efectividad de tiro. Sí, Complemento. yo agregaría. Dale, No, dale, no, dale. por favor, dale, dale. No, dale, Pablo. Dale, dale. No, complemento a lo que dice Francisco. Juli, me parece que yo creo esto, la formación de un jugador es la consecuencia de su entrenamiento, de su competencia. ¿Sí? Creo yo. Francisco evaluó de qué manera las reglas impactan en la competencia y de qué manera esa competencia impacta en el tiro de 3 puntos de los jugadores. ¿Sí? Me parece que está claro. Podemos tener o podemos aportarle datos a las federaciones o a la confederación y decirle, che, mirá, nosotros pusimos en datos esto es una realidad que se puede comprobar con datos. Tema 1. Tema 2, agarrar nosotros, la sartén por el mango, nosotros los entrenadores, decir, che, pará, ¿qué puedo modificar yo en mi entrenamiento para que tenga mejores jugadores? ¿No? Porque esto es como, yo me acuerdo cuando Sergio empezó a dirigir la selección argentina, que todos le decían, no, pero ¿y por qué va esta la selección? ¿Por qué va el otro? Yo qué sé, dice Sergio, yo elijo de los que hay. Si no hay otros, no tengo otros para elegir. Son estos los mejores que hay. Ustedes formen mejores jugadores para que yo tenga el problema de decir, che, pará, este es mejor. Bueno, ok. Entonces, siempre cuando a la selección le va mal, la culpa es de los jugadores o del entrenador de la selección. Y yo creo que tenemos que hacer la mirada al revés, decir, bueno, pará, Pablo Yenga, ¿puede salir por todo Mar del Plata a buscar jugadores en las plazas para llevarlo a los clubes? Y para que en vez de que en Mar del Plata haya, no sé, 350 jugadores sub-15, haya 500. Si hay 500, de la cantidad vos sacás calidad. Entonces, primero tenemos que hacernos cargo nosotros y decir, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer para que yo en mi equipo, en Kimberley, en Náutico Acoa, en Apostado, en no sé dónde, tenga mejores jugadores, tenga mejores tiradores? ¿Cómo puedo hacer para mejorar el porcentaje de tiro de 3 puntos de mis jugadores en mi equipo, en mi micromundo? Si todos los entrenadores argentinos nos comprometemos en eso, la cima de la pirámide va a mejorar, inevitablemente va a mejorar. Gabriel. Hola, buenas tardes. No sé si me llegan a escuchar bien. Sí, sí. Bueno, no pude completar bien la charla, pero estaba escuchando que gran parte estaban hablando sobre el tema del reglamento, que dificulta bastante con respecto a la cantidad de lanzamientos que varían. Sería importante lograr primero un reglamento uniforme, que no se juegue en todos lados diferente, que tengan un concepto más equilibrado, porque estamos hablando, escuché recién que estaba hablando Francisco del argentino U11, las finales del año pasado del argentino Liga Federal, como se llame ahora, U11, U13, eran 1 contra 1 toda la cancha. Obviamente que eso no va a favorecer a la mejora del lanzamiento. Después pasamos a la categoría U15, con el porcentaje que estaba mostrando, y si empezamos de la base, ni hablar lo que dijo recién Pablo, que comparto totalmente. Pero si empezamos de la base a trabajar 1 contra 1, toda la cancha, porque el reglamento te dice que no se puede ayudar, y la defensa tenía que ser cara a cara, porque en cuanto había un paso, al contrario, flotando se cobraba una falta técnica, no ayuda nunca al lanzamiento, porque tiene que a mejorar el lanzamiento tampoco. En la base. Una humilde opinión, nada más, ¿eh? No sé qué opinan. No, bueno, de eso se trata un poco la charla esta, ¿no? De escucharlo a ustedes, que son los que están trabajando. A mí me parece una barbaridad esto de que lo puedo entender desde cierto punto, en el mini hasta cierto punto, pero o sea, es quitarle al jugador
en la defensa, como dijo hace un ratito Guillermo, la esencia del juego de equipo, ¿no? Yo supero a uno y hay otro que me va a ayudar para que mi atacante no llegue a convertir. Perdón, si Eh, ven los partidos del año pasado, si sí, pasaban por al lado, le cobraron una falta técnica. claro. Sanción de lanzamiento más reposición. Y hubo, en la final femenina, en un tiempo se cobró, creo que 15 sanciones, 18, y en la otra mitad, el último cuarto no la sancionaron. En el mismo partido tenés tres reglamentos. O sea, a esa edad que cambiarle tan rápido y los conceptos defensivos es muy difícil en un mismo partido, creo. Sí, a mí me parece, como dijo Pablo, que acá no hay un análisis. Hacen un cambio reglamentario. Ese cambio, bueno, se extiende en el tiempo, no sé, 2 años, 3 años. Bueno, tiene que haber una evaluación de ese cambio, un diagnóstico de si ese cambio produjo una mejora en algún aspecto del juego, y si no lo produjo, bueno, hay que hacer cambiarlo y volver a otra cosa, distinto. Pero bueno, me parece que acá eso no funciona, no se ha hecho así, y, y bueno, estaría bueno con este tipo de charlas eh, hacer algún tipo de documento donde se pueda presentar. Después, bueno, si le dan bola o no le dan bola, allá ellos, pero por lo menos que esté fundamentado, como lo hizo Francisco, como lo hizo Pablo, con números y con un estudio casi académico de lo que se debería hacer como para poder mejorar la cantidad de tiradores que nosotros podemos formar. Eh, y bueno, por supuesto los beneficios los vamos viendo a través del tiempo. Yo un poco también pensaba cuando Francisco hablaba de las ligas de Serbia y Alemania. Bueno, ellos tienen biotipo, ¿no? Tienen mejor biotipo que nosotros y a veces el hecho de la existencia del pivot, eh, cuando, el balón entra cerca del aro, la defensa colapsa y al colapsar permite que haya jugadores que están abiertos que tengan más opciones de lanzar, ¿no? Si acá nosotros encima carecemos de jugadores grandes, jugadores altos, para que pase esto que yo estoy comentando, o esta situación táctica, lanzar abierto a veces es incluso más complicado. Pero bueno, eso hay que trabajarlo y hay que tratar de mejorar los números en lo que se pueda con respecto a esos aspectos. Después vieron, por ejemplo, la moda de los 5 abiertos, la NBA jugaban todos 5 abiertos, se dos pivot, tenían un pivot de uno de 2 o 10 y abierto también. Pero bueno, esas terminan siendo modas. Eh, Acabamos de ver las finales de la NBA que terminaron ayer. eh, y bueno, todos le enrostraban a Wemby y no posteaba. Y es verdad, casi nunca posteó. No sé si no lo hace porque no lo siente o que el momento que recibió abajo creó una dificultad a la defensa e incluso se iba cerca de Aro con mucha facilidad por la envergadura que tiene. Pero bueno, o sea, esas quizás sean modas. Acá lo que estamos tratando de hablar es nuestro básquet, cómo podemos mejorar nuestro básquet para que aparezcan jugadoras y jugadores que eh, mejoren sus porcentajes de tiro, ya sea no solo a pie firme, sino que puedan lanzar en distintas situaciones con mejores números, mejores porcentajes, ¿no? Eduardo, perdón, mientras hablamos del tema de la defensa ilegal y de las consecuencias de la defensa ilegal, déjenme Sí. compartirle esto. Mm. Este fue el editado que yo hice de la final de U11 del año pasado. Esta dividida en cinco partes. Era la cantidad de 1 contra 1 toda la cancha, la cantidad de juego de espalda, de jugadores que iban picando de espalda de la línea de 3 puntos hasta abajo del aro. Estas son todas las defensas ilegales. Miren lo que es esto. Lo voy a poner, perdón. Vamos ahí. Ahí empieza. Hay un jugador, fíjense, ese jugador va a romper. Hay uno que se le acerca, defensa ilegal. El árbitro le pita, defensa ilegal,
tira un libre y reposición. Hay otra situación. Es hasta instintivo. El jugador le pasa por al lado, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar pasar? Es increíble. El básquet es un juego colectivo. Ahí, como dos fueron al rebote, le cobró defensa ilegal. Ahí un jugador va para el aro, uno se le acerca, defensa ilegal. O sea, lo que se pretende es que se vaya picando solo hasta el aro. Ahí va. Solo hasta el aro, se juntan dos, defensa ilegal, otra vez. Así fue todo el partido. Así fue todo el partido. Yo, el análisis que hice, yo lo que quería ver era, esto es lo más llamativo de todo, ¿no? Quizás nos estamos yendo de tema con el tema del lanzamiento, pero me parece que es un poco analizar cómo un reglamento puede modificar las conductas de juego. Yo lo que quería comprobar era cuáles eran las consecuencias de este reglamento de 11 a nivel del juego colectivo. Y las consecuencias eran que nadie se la pasaba a nadie. Es decir, hubo el equipo azul contra el blanco, ¿no? De un total de 134 posesiones que tuvieron, 209, un jugador tuvo contacto con el balón, un solo jugador de los 5 del equipo. ¿Se entiende? O sea que de cada posesión había un promedio de 1.56 jugadores que tocaban la pelota. Y del equipo blanco, 1.74. Es decir, ni siquiera 2 jugadores tocaban la pelota. Y fui haciendo el análisis periodo por periodo. ¿Sí? En el primer periodo, por ejemplo, un jugador tocó la pelota 15 veces del equipo azul. 2 jugadores la tocaron 9, 3 jugadores la tocó 1, 4 jugadores 2, y ningún ataque, los 5 jugadores tocaron la pelota. Porque claramente las consecuencias que genera este reglamento era de un juego individual. Nadie se la pasaba a nadie. Porque no hacía falta que se la pase a nadie. Porque si yo pasaba a mi defensor a 28 metros del aro, me iba solo hasta el aro. Y si un defensor quería ayudar, el árbitro cobraba defensa ilegal. O sea, exactamente. Increíble. La verdad, hace rato que no veía, sí, no veía el partido de Mini, así como lo estás describiendo vos. Y vos considerás, Eduardo, que estos supuestamente eran los dos mejores equipos de Mini del país. Sí. O sea, esta fue la final del U11 de la Liga Federal Formativa del año pasado. Imagínate los equipos que no eran tan buenos como estos, ¿no? No, incluso algo que veía también en una de las situaciones esas, que el nene que se cierra en el contraataque para parar al que está penetrando, le cobran la acción esa ilegal y mira al entrenador como diciéndole, preguntándole, ¿qué le va a decir el entrenador? ¿No? Es que es un poco lo que decía Guillermo. Claro, es que lo que decía Guillermo, quizás en su torneo asociativo no jugó con esa regla, claro, jugó con otra regla. Por lo menos acá en Mar del Plata, los equipos juegan Liga Federal Formativa, en Mar del Plata juegan con un reglamento y la Liga Federal la juegan con otro. Entonces el jugador no sabe ni con qué reglamento juega, es bastante complejo. Sí, seguro. Una confusión, se crea una confusión. Era más o menos lo que yo te quise hablar, pero bueno, Pablo lo hizo de una forma totalmente académica. No, pero es así, Gabriel, no importa la forma acá, estamos hablando de lo mismo. No, bueno, pero, perdón, nos vamos, pero yo creo que esto, el día que llegan a U15, obviamente te va a faltar más el desarrollo del lanzamiento, porque se juega, hoy es un partido de U15, y al menos acá en Capital, y siguen siendo 5 individualidades corriendo. ¿Por qué? Porque el reglamento, todos los primeros años vienen pensando que todavía pueden hacerlo. Tuvimos la desgracia, bueno, que arrancamos el torneo con un reglamento, hace 2 semanas lo cambiaron de nuevo, bueno, se podía defender zona, no se podía ayudar, no se puede. Entonces también yo creo que todo hace el lanzamiento, definitivamente. El hábito de lanzar, la diferencia de niveles de como vos contaste, dentro de un torneo, el jugador que lo defienden a 2 metros toma el lanzamiento y remete. En cuanto el jugador mejora un poco el nivel, ese lanzamiento no lo tiene más y no tira más. Entonces no tiene... Yo creo que todo hace el lanzamiento. El torneo que tiene que estar nivel, los jueces tienen que tener un reglamento parejo para todos lados. Sinceramente, eso es lo que yo creo.
Perdón, yo creo que estamos en un momento inmejorable hay 2 o 3 cosas que me quedaron ahí picando, que es que la CAP está un poquitito más abierta en estos momentos, que nosotros estamos un poquitito más unidos, que las decisiones esas deben ser nuestras, porque somos los entrenadores y los que sabemos y los que vemos los partidos sábado tras sábado y vemos los entrenamientos y hacemos los entrenamientos. Y algo que dijo Pablo nuevamente, que no debería ser una decisión de Pablo y Julián, debería ser una conclusión sacada por todo el grupo de entrenadores. Recuerdo un foro que se hizo en Obras en un momento en donde armamos algunas cosas que después no se pudieron llevar a cabo, pero me parece que es un momento inmejorable para juntarnos. Tenemos otra ventaja, un estadista o 2 estadistas o gente que empieza a manejar las estadísticas para realmente saber si lo que nosotros decimos tiene algún avance o no. Entonces me parece que es un gran momento para que nosotros empecemos a actuar como grupo de entrenadores. Sí, a ver, yo propongo, también para no extenderlo, porque vamos ya para las 2 horas, como Atevara, hacer una conclusión de esto que acabamos de escuchar de Pablo y de Francisco, sobre todo, ¿no? Que me parece que fue excelente, y una conclusión con un documento que subamos después a las redes y que sea ese documento que podamos presentar a nivel de CAP, eh, diciendo que este es el análisis que nosotros planteamos, sabiendo que por ahí eh, acá se anotaron casi 70 y tuvimos 20 y algo escuchando esta charla, pero bueno, socializarlo de alguna manera para que aparezcan otros aportes, que creo que lo que estuvimos nosotros hablando acá es un poco lo que piensa el 90% la mayoría de los entrenadores seguramente del país que trabajan en estas categorías, ¿no? Yo creo que por ahí podemos ir, Francisco, Pablo, con este trabajo, volcarlo de alguna manera en un documento y darle para adelante con la opción de poder presentarlo y que sea claro el motivo por el cual creemos que en nuestro país se necesitan mayor cantidad de tiradoras, a pesar que no estamos tan lejos, ¿no? Con esta forma de trabajar de lo que es el nivel internacional y que, bueno, estas podrían ser los caminos para mejorar ese aspecto. No sé Yo si no por ahí tengo, hay... no tengo problema, el documento, todo el análisis está subido ahí a la página, así Sí, que todos los datos que conseguí están ahí, no hay otro dato. Incluso si alguien quiere, no sé, Francisco, que tiene mucho conocimiento de tecnología, si considera que hay otra forma más didáctica de expresarlo, tengo el Excel crudo con los datos, así que si querés el Excel está a disposición, no hay ningún problema. Lo que yo pueda ayudar está ahí para compartirlo. Yo no quiero cortar la reunión, pero me tendría que ir porque tengo algunos Muy bien. compromisos. Nada, sin antes dejar de agradecerle a Eduardo, a Francisco y a Tevara por la convocatoria. Insisto, está buenísimo juntarnos para charlar de básquet, así que nada, desearles nada, que tengan un buen fin de domingo y gracias por invitarme. No, gracias a vos. Como te lo dije por WhatsApp la vez pasada, te felicito por el trabajo, porque cuando yo vi tu trabajo, dije, esto es lo que hace años que uno está buscando y que uno lo piensa, pero sin tener esos números y este esfuerzo que hiciste vos para trabajar. Así que te agradezco porque realmente es un escalón muy alto para subir y para poder avanzar en una conclusión de todo esto que estamos expresando, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Gracias, Eduardo, gracias a todos. Agradecido. Un abrazo grande Bien, para todos. Saludos. y lo último que quiero comentar, bueno, nosotros hacemos estas charlas, no hay ningún tipo de fin de lucro, Atevara solamente somos un grupo de entrenadores que
tratamos de fomentar la capacitación, dar nuestro granito de arena en lo que puede ser las capacitaciones. Hace un mes atrás lo tuvimos a Miguel Volcan hablando acá y bueno, y vamos a seguir durante el año, una vez por mes generalmente, haciendo alguna de estas charlas. Yo lo único, les agradezco a los que nos han escuchado y siempre el aporte de los entrenadores es fundamental como para crecer. Y creo que este tema que acabamos de analizar es un tema fundamental que debemos darle continuidad. Y yo ahora me comprometo como Atevara, con Francisco y con la gente que está de la comisión de Atevara acá, como para sacar una conclusión y expresar un documento que lo puedan tener todos y lo puedan leer. De mi parte, bueno, el agradecimiento por haber estado escuchando esto. Y no sé si hay alguien que quiere cerrar o comentar algún aspecto más de todo esto que hablamos. Yo ahí, Edu, te agrego. Nosotros desde Atevara ya hace un año tenemos renovada nuestra página web, por la cual se pueden asociar y colaborar con la cuota anual, que vale 15.000 pesos anuales. Y es ahí donde pueden acceder a las grabaciones de las charlas, si después las quieren ver. Hay más material, hay charlas que se hicieron anteriores o clinics que se hicieron anteriores. Así que bueno, eso lo pueden hacer ahí directamente por la página misma donde se inscribieron a la charla, que es atevara.com.ar. Y bueno, también ahí la idea es empezar a tener columnas de opinión o artículos de este estilo, que bueno, siempre está bueno aportar. Bueno, bueno, Muy buena charla, chicos. bueno, les Hermoso. agradezco y seguiremos en contacto. Tenemos una idea también de hacer alguna clínica presencial que estamos viendo para los próximos meses. Y bueno, si podemos armarlo, nos gustaría tener el contacto personal, el cara a cara, que es mucho mejor que por ahí el tema de estar juntándonos así. Esta fue una de las cosas que nos dejó la pandemia, ¿no? Como antes hablaban de la pandemia. Un abrazo, un saludo para todos y muchas gracias por la atención.